¿Cómo piensas tú en el 2022? ¿Qué es lo que tú crees que Jesús haría hoy en el 2022? Y es muy difícil cuando nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que queremos hacer en el día de hoy si no tenemos un compás moral claro. Vamos a hablar de este tema que a mí me encantó el título cuando lo puse, el bonachón del pueblo. A mí me encantó porque sí o no, muchas veces ustedes, igual que yo, se sienten como el bonachón del pueblo. El que anda haciendo favores, el que queda bien con todos, el que verdad anda dando una sonrisa. En mi caso particular, yo, como soy el hijo de en medio, por decir así, casi siempre los hijos de en medio tendemos a tener que ser los buenos, a ser los que hacemos un poquito más que los hijos menores y los hijos mayores. El hijo mayor lo tiene todo, ¿no? Es el primero, es el que... Y el hijo menor es el bebé. Pero el de en medio, que es el que lo botaron de la moto y que no estuvo mucho tiempo en la moto, es casi siempre cuando crece, es el que tiene que ser el bueno, el que tiene que venir y agradar a todos. Tiene que hacer 3 veces más el trabajo que el mayor y el menor, porque, etcétera, ¿no? Entonces eso me tocó a mí. Y era bien interesante que eso yo lo llevé a mi vida y todavía lo llevé a mi vida de adulto. Yo lo miraba en mis relaciones de trabajo, que cuando alguien decía, ¿quién va a hacer esto? Yo levantaba la mano, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y cuando, mira, tengo 7 proyectos más, yo puedo, aguanto. Y siempre era yo. Era muy raro de que de mi boca saliera un no. Con Rebeca igual. O sea, cuando éramos novios, yo cedía todo, ella no cedía nada. Yo era el bueno. No, mentiras. Pero lo que quiero decir es que eso era la forma de cómo yo vivía. Obviamente, era una manera bien difícil de vivir. Es una manera bien difícil de vivir. Y yo después me quedé pensando, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi vida cristiana? Y si eso mismo que les estoy diciendo que yo tengo en mi vida diaria, que yo quiero quedar bien con todos, lo estoy llevando también a mi vida cristiana. Y viendo eso, volvamos a los 90. En los 90 la mayoría de ustedes eran niños, pero en los 90 empezó a difundirse un acrónimo que era WWJD. ¿Quién conoce este acrónimo? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Okay? ¿Y qué significa? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Nuevamente, volvamos a los 90. Y esto salía en todos lados. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué empezó a suceder bastante en los 90? Porque era una pregunta moral que los cristianos jóvenes nos hacíamos, yo en ese entonces adolescente, para saber cómo tenía que comportarme. Una pregunta, ¿es bueno, cuestiones sencillas, ¿no? En ese entonces, ¿es bueno poder estudiar, sí o no? ¿Es bueno graduarme, sí o no? ¿Es bueno obedecer a mis papás, sí o no? Ahora lo avanzamos a nuestra edad. ¿Es bueno que yo trabaje? ¿Es bueno avanzar en la vida? ¿Es bueno que yo tenga una relación con esa chica? ¿Es bueno que tenga una relación con ese chavo? Entonces la pregunta que yo hacía siempre, ¿cómo trato a las personas? La pregunta moral que nos hacíamos era, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Entonces, si Jesús estuviera hoy, ¿qué haría hoy? ¿Quién alguna vez se ha hecho esa pregunta? Cuando tú tienes una decisión difícil o una acción difícil, esa es una pregunta fantástica. ¿Qué haría Jesús? Y saben que yo me di cuenta que yo estaba utilizando esta frase para caer bien a las personas. Yo creía que Jesús actuaba de una manera. Yo creía entender a Jesús. Y creía entender que Jesús, principalmente lo que él intentó hacer era agradar a las personas. Era ser bueno con las personas. Si había un necesitado, él lo ayudaba. Si había alguien que tenía una necesidad, y lo vemos a través de los evangelios, él viene con viudas, él viene con huérfanos, él viene con personas que la sociedad había literalmente marginado, y Jesús venía y los restauraba. Y no solo los restauraba físicamente, posiblemente económicamente, socialmente, sino que también los restauraba principalmente espiritualmente. Y eso es lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Entonces yo en algún momento decía, yo tengo que ser como Jesús y tengo que andar ayudando por todos lados.
y ayudando a las personas y cayendo bien con las personas y siendo principalmente una persona buena con las personas. ¿Quién ha sentido eso? ¿Quién alguna vez ha creído eso? Que lo que tú tienes que hacer es ser una persona buena con los demás. Y yo creía que tenía que ser el bonachón del pueblo. No importa, y escuchaba este tipo de cosas, no importa cómo te traten afuera, lo importante es cómo tú devuelves el trato. ¿Han escuchado eso? Aquel que trata bien por bien es humano, dicen. Aquel que trata bien por mal es divino. Ese tipo de dichos se clavaron en mi corazón. Y entonces yo comencé a creer que cuando yo decía ¿cómo actuaría Jesús? Jesús iba a actuar de una manera agradable a los demás. Veamos si eso es cierto. Y leyendo y antes de eso, lo que decía era, y yo creía que ser cristiano realmente era ser una buena persona, igual que Jesús. ¿Quiénes creen eso? Yo quiero ser una buena persona igual que Jesús. Y leamos qué significa eso. En Mateo 21, 12 al 17 dice: cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo: Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó: los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Ahí pasó la noche. Esto es un pasaje que me imagino todos han escuchado, y principalmente esto se lee en tiempos de Semana Santa, porque es cuando Jesús entró y que era el día de Palmas, el día de Ramos, y etcétera, etcétera. Es la entrada triunfal que Jesús hace a Jerusalén, que ven el burro. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando entra, inmediatamente va al templo y él ve una escena donde el templo ahora es un mercado y hay comercio. Y Jesús llega y empieza a tirar las mesas y empieza a tirar todo lo que la gente está vendiendo y les empieza a reclamar. ¿Quién había escuchado esto? ¿Quién conoce el contexto? Nuevamente, la gente cuando él iba entrando le gritaba: oh hijo de David, ten misericordia de mí, hosana al hijo de David. Pero ¿qué sucede? 5 minutos después, ese hombre que está entrando con pompas, que la gente lo está recibiendo, está destruyendo el mercado del templo. Y yo les hago una pregunta, volvamos, si en los 90 decíamos ¿qué haría Jesús? Yo les hago una pregunta, volvamos al hoy. Volvamos al 2022. ¿Y cómo funciona la sociedad ahora en el 2022? Si yo te pregunto, ¿eso que Jesús hizo está bien o no está bien? Y si lo ponemos en un poco de contexto, ¿qué estaba haciendo de mal la gente, el comerciante? ¿Qué estaban haciendo de mal? ¿Acaso esta gente tenían otro lugar donde vender? Si vos lo pensás, el templo es un lugar donde la gente llega mucho. ¿A dónde vas? Si tú eres empresario, ¿a dónde vas a vender? A donde la gente pasa. ¿Sí o no? Entonces, ¿estaban haciendo ellos algo diabólico? Porque habían ido a poner sus puestos en un lugar de tráfico alto de clientes potenciales. No, dice que la gente estaba comerciando. Se había convertido en un lugar donde la gente intercambiaba, donde la gente comerciaba, donde la gente vendía y compraba. ¿Estaban haciendo algo mal? Segunda pregunta, ¿y sus derechos humanos? ¿Acaso no tienen hambre? Esta gente tiene hambre, tiene necesidad de comprar. ¿Te imaginas, Jesús? Esta gente con el esfuerzo que habían puesto sus puestos.
Posiblemente habían bebés, como sabemos que en los mercados hay con los niños, con los vendedores. Y llega este hombre y empieza a destruir todo. ¿Cómo se atreve? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde estaba la policía? ¿Y acaso no son necesitados? ¿Y quién les va a dar de comer, pues? Si ya no venden ahí, ¿a dónde se van a ir? Y entonces, ¿qué van a hacer? Y notas cómo el pensamiento de nosotros puede ser algo similar en un montón de cosas. Obviamente ahorita ustedes saben lo que Jesús hace, y cuando yo les digo Jesús hizo algo mal, ustedes inmediatamente resisten y dicen no, no puede ser, todos los demás están mal. Pero porque a Jesús lo tenemos en un estándar moral sobre cualquiera de los demás. Pero si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera Jesús, hoy 2022, y hace esto, ¿qué pensaríamos de él? ¿Es un loco? ¿Es un abusivo? ¿Violento? ¿No toma en cuenta los derechos humanos? ¿Es alguien que no es inclusivo? ¿Es alguien que daña a las personas? ¿Sí o no? ¿Por cuánto menos en un tweet tu vida se puede acabar que por lo que Jesús hizo en ese momento, el día de hoy, en el 2022? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que realmente Jesús haría de verdad? Y lo que Él nos enseña no es ser buenos. Y cuando digo no ser buenos, no me refiero al concepto real de buenos. Me refiero al concepto que posiblemente el día de hoy nosotros creemos como ser buenos, como ser buenas personas. Y es tratar de agradar a todos. Eso no es lo que Jesús haría. Lo que Jesús haría como compás moral hoy y siempre es honrar a Dios. No hay medias tintas. Cuando tú te preguntes la próxima vez ¿qué haría Jesús? La respuesta es fácil: honrar a Dios. No es agradar a aquella persona, ser bueno con aquella persona, hacer algo posiblemente incluso poniendo en duda la moralidad de Dios. Porque aquella persona, si yo digo algo, se va a ofender. Si yo hablo y digo esta palabra, se va a ofender. Si yo digo que el pecado es pecado, se va a ofender. Y hoy en el 2022, como cristianos, no podemos ni siquiera usar el arco iris libremente. Un símbolo del pacto de Dios con la humanidad, del amor de Dios a la humanidad. Ahora no lo podemos usar sin que hiramos susceptibilidades. Y sin que la gente entonces venga a decir, tú no eres inclusivo, eres una persona retrógrada que piensa de manera exclusiva. ¿Cómo piensas tú en el 2022? ¿Qué es lo que tú crees que Jesús haría hoy en el 2022? Y es muy difícil cuando nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que queremos hacer en el día de hoy si no tenemos un compás moral claro. Y el compás moral claro, ojo, no es tu compás moral. Hay muchas personas que vienen donde nosotros como cristianos y nos preguntan, ¿y qué crees tú del aborto? ¿Crees tú que el aborto es moral o no es moral? ¿Crees que está bien o está mal? Y la respuesta que nosotros como cristianos tenemos que dar es que no importa lo que yo crea. El día que yo cree un universo, el día que yo cree vida de la nada, ese día yo estableceré la moral para ese universo. Pero como no lo he hecho yo me meto a la moral de quien creó el universo, que es Dios. Entonces no es lo que yo crea, es cuál es la moralidad de Dios. Esa es la respuesta a todas tus preguntas de está bien hacer esto, está bien hacer aquello. Es que no importa lo que tú creas. Discúlpame, no importa lo que tú creas. Es la moralidad de Dios. Y Jesús nos pone una moralidad clara: honrar a Dios. Entonces la pregunta es, no solo es ¿qué haría Jesús? Claro, es lo que hay que preguntarnos,
Pero ya sabemos qué es la respuesta. La respuesta es honrar a Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Y si lo seguimos viendo, ser bueno con otros. ¿Por qué somos buenos con otros? ¿Y por qué preferimos ser buena onda y ser personas que son agradables? Porque eso es controlable. Porque yo puedo controlar mis palabras, aunque me cueste, las puedo controlar. Yo puedo controlar cómo los demás me miran, aunque cueste, lo puedo hacer. Yo me esfuerzo, es algo cansado, pero lo puedo hacer. Es más fácil controlar cómo los demás me ven a meterme en la moralidad de Dios. ¿Sí o no? Te pongo un ejemplo y acá te cuento cómo es que me pensé en este tema. Estábamos saliendo de la iglesia, venimos por primera vez, teníamos mucho tiempo de no venir físicamente a la iglesia con los niños pequeños y logramos venir el 12 o 13 de diciembre. Y cuando íbamos cerca de nuestra casa y por la Ceiba de Guadalupe, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una cola de aproximadamente, híjole, no sé cuántas cuadras, porque literalmente le daba vuelta y vuelta y vuelta a la Basílica de Guadalupe, a la Ceiba. Le daba vuelta, vuelta y vuelta, y la gente estaba con sombrillas, estaban con sus mascarillas, habían niños vestidos de inditos. En nuestro caso con Rebeca, nosotros nunca fuimos católicos, no conocemos muy bien eso y lo respetamos, no decimos que está mal, escuchan lo que acabo de decir, por tratar de agradar. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando mis hijos me preguntaron, ¿qué están haciendo? La respuesta que yo más bien la pregunta que me hicieron mis hijos es, ¿por qué están haciendo esa cola en el sol? Porque era el mediodía. Y les faltaban al menos 4 horas de cola para poder llegar y pasar enfrente de la iglesia. Y mi hijo me preguntó, ¿por qué están haciendo esa cola? La respuesta que yo le di fue, ¿qué es más fácil? Hacer una cola de 4 horas en el sol para tranquilizar tu moral de que ya hiciste lo que tenías que hacer y que estás honrando a Dios, o botar tu imagen de bondad y meterte en la moralidad de Dios y vivir en la moralidad de Dios. ¿Qué es más fácil? Y Jesús se lo decía a la gente, ¿qué es más fácil? ¿Cumplir la ley y decirle a este hombre, levántate, o perdonar pecados? ¿Qué es más fácil? Siempre lo más fácil es lo que tú puedes controlar. Estar en el sol 4 horas es difícil, es cansado, es una penitencia, pero es controlable. Cuando tú tienes que morir a ti mismo y que tu moralidad sea la moralidad de Dios, eso es diferente. Es más difícil. Es más difícil porque no es algo que tú puedas controlar. Es algo externo que depende de otro, en este caso de Dios. Y por eso es que hay mucha gente que prefiere hacer esto. Porque es más fácil. Sinceramente es más fácil caminar en rodillas por 8 kilómetros en el asfalto caliente. Porque las rodillas, aunque posiblemente te quedes cojo, pero es algo que es basado en la fuerza moral, en la fuerza, perdón, de voluntad. Pero cuando es algo basado en destruir mi moral, mi imagen, y aceptar la moral de Dios en mi vida, a pesar de que yo no esté de acuerdo, es diferente. Y algo que les voy a decir es, jamás tú de hoy en adelante sacrifiques en cualquiera de tus conversaciones, en cualquiera de tus relaciones, en cualquier cosa que tú hagas, jamás sacrifiques la santidad de Dios por no dañar a otros. Tú te quedas callado a veces, o tú prefieres no entrar en polémica, tú prefieres no hacer algo, y a veces está bien. La misma Biblia dice que no está bien pelear con el necio porque te haces necio. Eso está bien. Pero el problema es cuando tú cedes y tú entonces por agradar a otro, tú sacrificas la santidad de Dios. Y te vuelvo a hacer la pregunta del aborto porque es una de las fáciles. Te llega una amiga y te dice,
estoy embarazada, creo que voy a abortar. ¿Qué le decís tú? Y te dice, me violaron, no lo quiero tener, es algo que no quiero, me recuerdo, y te empiezan a dar todos los argumentos que se ponen adelante. ¿Qué opino yo? ¿Qué opinas tú? Volvemos a la pregunta, ¿qué opina Dios? ¿Qué es la moralidad de Dios? ¿Qué acción, qué comentario de tu vida va a honrar a Dios? ¿Y qué acción y qué comentario va a honrar al hombre? Yo lo decía hace un par de semanas, si la iglesia no hubiera sacrificado en muchos momentos la santidad de Dios y hubiera tratado de agradar a muchos hombres, ¿tú crees que hoy El Salvador, un país casi 100% evangelizado, tendríamos los problemas que tenemos? Yo no puedo cambiar el pasado, no puedo cambiar lo que sucedió antes, no puedo cambiar lo que otros están haciendo, puedo cambiar lo que yo voy a hacer. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando te vengan ese tipo de situaciones? Te pongo un ejemplo súper sencillo. ¿Quién ha visto algo como esto? En Estados Unidos esto se puso súper de moda y obviamente nosotros como latinos estamos totalmente impactados por Estados Unidos. ¿Sí o no? Empezamos a ver un trend, una ola que decía Merry Xmas. ¿Alguna vez lo viste y no te pareció curioso? O de repente empezaste a ver que ya no dicen Merry Christmas incluso, sino que dicen Happy Holidays. Que hoy ya no es Merry Christmas and Happy New Year, sino que es Happy Holidays. ¿Por qué? Interesante. Ahora que estaba haciendo esto, también mi hijo me pregunta, cuando lee y me dice, papá, ¿qué es Xmas? ¿Es un tipo de Xbox o qué es? Yo le digo, es Christmas. Y me dice, ¿por qué lo escriben así? Y la respuesta es, ¿qué es lo que le falta a Christmas? Le falta Cristo. Porque Christmas es la misa de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Es poner una X, o sea, tachar y literalmente X más. Es más fácil de escribir, ¿verdad? Hasta tú posiblemente alguna vez lo has puesto, así como Happy Birthday que pones HBD, de repente Merry Christmas pones X más. ¿Alguna vez lo han hecho? Yo lo he hecho. Pero cuando entendés el contexto, lo que se está tratando de hacer es literalmente quitar a Jesús de la pintura. Incluso hay páginas, si tú empezás a poner Happy Holidays, hay páginas que vienen y te defienden y te dicen, tú dime Merry Christmas y no te sientas mal porque yo te digo Happy Hanukkah o te digo Feliz 24 o te digo cualquier cosa. Porque poco a poco lo que están tratando de hacer es quitar a Jesús del mapa. ¿Por qué quieren quitar a Jesús del mapa? Porque es más fácil lo que podemos controlar. Es más fácil la moralidad mía que puedo controlar a tener que aceptar la moralidad de Dios. Porque la moralidad de Dios tiene implicaciones que yo no estoy dispuesto a aceptar. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué significa ser cristiano para ti? ¿Qué haría Jesús? Y si seguimos, todo lo que te estoy diciendo, ojo, no es por superioridad moral. No es que yo venga y te lo diga, hey, mírame, actúa como yo. Y tú mismo tampoco vas a decir los cristianos somos superiores, brother. O sea, tú eres pecador, yo soy pecador y todos vamos al infierno. Todos tenemos una moralidad corrompida. Por eso es que no podemos depender de nuestra moralidad. Por eso es que no estamos diciendo de que ninguno de nosotros tiene la razón. Ninguno de nosotros está en lo correcto. El único que tiene la razón y que está en lo correcto es Dios, es Jesús. Por eso es que volvemos a lo mismo.
Nosotros tenemos que depender de Jesús, porque si sigues haciéndolo en base a tu moralidad, en base a lo que tú crees, en base a tu perspectiva, y no comprendes la moralidad de Dios, no conoces lo que Dios dice como moralidad, pues posiblemente vamos a fallar. No es que tengamos algún complejo de superioridad y que le vamos a decir a la gente: tú estás equivocado y te vas a ir al infierno porque crees que el aborto es bueno. Posiblemente hay 1000 cosas que tú creas que son pecado. No es porque seamos buenos que vamos al cielo, es porque dependemos de Jesús. Precisamente porque no somos buenos, precisamente porque no tenemos la razón, precisamente porque no tenemos todas las respuestas. Tenemos que depender de Él. Entonces, al final, ¿quién es un cristiano? Y te lo voy a resumir en 2 frases. Número 1, un cristiano es aquel que refleja la misma pasión de Jesús por honrar a Dios. ¿Eres tú un cristiano? ¿En lo que haces, en lo que dices, en lo que vives? ¿De verdad tienes la misma pasión por Jesús? ¿Qué pasaría si volvieras a ver eso? De que hubieran hecho vulgar lo santo. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Sería tu reacción: no es mi problema, es problema de ellos? O la verdad es que tienen hambre, tiene sentido. Jesús no lo vio con ojos de hombre tratando de quedar bien. Jesús lo vio como un verdadero cristiano, tratando de agradar y honrar únicamente a Dios. Y segundo, un cristiano obtiene la bondad como fruto, porque Jesús es el Señor de tu vida. No es porque seas bueno que tú llegas al cielo, es porque Jesús está en tu vida. Y ese Jesús, ese mismo que le dio vuelta a todas las tablas que tenían, a todas las mesas, ese mismo Jesús es el que ahora te da la moralidad. Ahora, tampoco podemos encasillar a Jesús con esa parte. Lo que estamos diciendo es que aunque Jesús demostró ahí de manera violenta un principio, que es el que nos sirve esta noche para ver de que Jesús no solo andaba sanando ciegos, no solo andaba levantando muertos, no andaba solo dándole comida al que tenía hambre. Jesús hacía todo eso siempre con una prioridad y un propósito, que era honrar a Dios. Y Jesús lo decía cada vez que la gente le decía: ¿y por qué sanaste a ese? ¿O por qué ese tenía pecado? Y Jesús lo decía: esto lo hago para honrar y glorificar al Padre. Eso es. Todos los días, todo el día, Jesús, su prioridad era honrar y glorificar al Padre. ¿Qué es lo que tú haces todos los días? Jesús lo podía hacer porque era Dios, era perfecto. Nosotros no lo somos, pero tenemos entrada a Él, tenemos entrada a poder tener una relación con Él. Y como en cualquier relación, si tú caminas cerca de Él, si tú estás cerca de Él, los aspectos de Él van a empezar a ser aspectos tuyos. Y eso es lo que te hace un cristiano. Cuando tú dejas que Él sea el Señor de tu vida, que tome el control de tu vida. La pregunta entonces de ahora en adelante, ¿qué haría Jesús? No es ¿me porto bien o me porto mal? La pregunta es, ¿estoy honrando a Dios con esto que estoy haciendo o no? ¿Estoy honrando a Dios con este pensamiento o no? Y esa es la decisión que tú tienes que tomar, si lo sigues haciendo o te metes en la moralidad de Dios. Así que esta noche queremos terminar y concluir diciendo que Dios tiene un plan para vos y que tiene muchas cosas que darte. Lo único que tienes que hacer es aceptar de que tú no tienes el control de tu moralidad, que tu moralidad es una moralidad que no es perfecta. Y por eso es que necesitamos la moralidad de Dios. Y que Él en su vida nos dé lo que nosotros tenemos que realmente pensar, cómo tenemos que actuar, para entonces vivir agradándolo y honrándolo a Él. ¿Qué haría Jesús? Honrar a Dios siempre.